Bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que vamos a dedicar a un programa de televisión que se ha estrenado en México. Es un programa que se llama Piedras que Hablan, que se estará difundiendo en el canal 22, que es la televisión cultural en México, y que bueno, pues tiene como participantes a Jordi Arenas, que es el productor de la serie, y a Juan Villoro, escritor y también conductor de estas Piedras que Hablan. Gracias a los dos, Jordi, bienvenido. Gracias, Juan. Hola, ¿qué tal, Carmen? Gracias a los dos. Y bueno, pues vamos a conversar sobre este programa, y debo decir que vamos a conversar en este programa sobre su programa, en una escenografía que será la última vez que veamos, porque estamos por terminar este ciclo de CNN y de nuestro programa con esta escenografía, así que bueno, pues se está volviendo arqueológica. Los invitamos a participar de esta última parte de esta fase de nuestro programa con esta escenografía, y ya daremos una nueva imagen próximamente. Así que bueno, me da gusto compartir con ustedes este momento, y me da gusto compartir este momento con la revisión que hacen de estos sitios prehispánicos, además con la participación de gente magnífica como Eduardo Matos Moctezuma, que es casi una leyenda, ¿no? ¿De qué va la historia, Jordi? Estamos hablando de una serie que tiene qué y que va a contar qué cosa. Uy, lo que pasa es que, bueno, la serie es pues, todo un viaje por 28 sitios arqueológicos, donde lo que originalmente queríamos era que contar con una serie de materiales que nos revivieran los grandes hitos de la arqueología mexicana, ¿no? Queríamos contar la historia de la repetición, queremos cronicarlo desde el presente en voz de Juan, hacer un programa sobre ver la llegada de Tlaloc a México, el descubrimiento de Pacal, de la Reina Roja, y cronicarlos del presente. Cuando se lo propusimos a antropología, a Lina, pues vimos la ansiedad de que la arqueología no es nada más eso, ¿no? La arqueología, aquello que fueron hitos del pasado, de la arqueología mexicana, pues sigue viva. Y sigue viva en los sitios. Entonces, de alguna u otra manera decidimos llevar la crónica, llevar el deslumbrarnos con la arqueología mexicana y con la labor del arqueólogo, hacerla en el presente y ver qué estamos haciendo para, de alguna u otra manera, darle un perfil a cada uno de los sitios arqueológicos a través de la voz de Juan. Eso básicamente. La voz de Juan, la voz del cronista, del narrador. ¿Y qué has visto y qué contaste? Mira, la idea era justamente ir a los sitios y tratar de compartir la experiencia del descubrimiento, pero desde el presente, ya no pensar solamente en aquellos grandes aventureros tipo Indiana Jones, que habían sido espías, que habían tenido una vida muy colorida y que habían llegado a punta de machete a encontrar ídolos que no comprendían y que muchas veces tomaban por figuras venidas de la tribu perdida de Israel o de Cartago, o de algo emparentado con los griegos clásicos, etcétera. Entonces lo que decidimos es que pues no hay nada más misterioso que nuestro presente. Muchas veces la gente piensa que el pasado ya se descubrió, ya se conoció, ahí están las pirámides de Teotihuacán y sabemos todo. Y uno de los grandes asombros de la arqueología contemporánea es que te abre ventanas sorpresivas a ese mundo. Por ejemplo, estuvimos con Guillermo Bernal, un epigrafista, que acaba de descifrar el Templo de las Inscripciones en Palenque. Es una novela en piedra, es una novela con profecías, con historias familiares, con historias dinásticas. Está ahí escrita la primera autocrítica al poder en México. ¿Ah, sí? Sí, Pacal II decide que su pueblo entienda, no solamente a partir de las victorias, como normalmente se hacía, sino también de las derrotas, cuáles son las claves para poder sacar fuerza. Y una de las claves es decir, nosotros perdimos esta batalla por estas razones y de esa derrota vamos a sacar la dignidad y la fuerza del futuro. ¿Qué tal la autocrítica del poder? Que yo creo que algunos gobernantes deberían hoy en día asomarse por ahí con traducción. ¿Será la primera y última, no? Pues ¿habrá alguna? Da la impresión de que no ha habido muchas desde entonces, ¿no? La primera y última crítica del poder. Desde el año 680 más o menos nos está faltando autocrítica. Y eso es fascinante y es nuevo. Es la tesis de doctorado de Guillermo Bernal que acaba de concluir. Entonces hay también en Palenque el descubrimiento de una tumba muy importante ahora. En Teotihuacán se está excavando un túnel que puede llegar abajo de la pirámide del Sol, donde posiblemente está uno de los grandes hallazgos por descubrirse ya en unos cuantos días y en Teotihuacán. De modo que lo que quisimos fue contar
lo que ha sido el pasado de México, pero a través de los arqueólogos, de la manera como la gente hoy en día que trabaja y haciendo investigaciones de campo está descifrando estas noticias que vienen de muy lejos, pero que solo ahora conocemos y solo ahora podemos interpretar cabalmente. Entonces, una exploración del presente y del pasado simultáneamente. Jordi, y además, por lo que escucho de Juan, no están abordando solamente, digamos, los sitios ya conocidos, muy asentada su presencia en nuestra arqueología nacional, sino los hallazgos recientes o los que están en curso. Sí, bueno. O sea, los 25 sitios es una mezcla de sitios que, bueno, todo el mundo conoce, evidentemente. Bueno, pues está Chichén, ¿no? Pues tiene que estar Chichén, tiene que estar Monte Albán, ¿no? Evidentemente tiene que estar Tajín. Porque, curiosamente, donde vas te das cuenta de que no está terminado. O sea, en realidad el 30% de los sitios arqueológicos es lo que conocemos, incluyendo Teotihuacán, ¿no? Hay un 70% que no conoce, entonces sigue excavando, ¿no? Por ejemplo, en Chichén fuimos a un lugar que se llama el sitio inicial, la serie inicial, que no está abierto al público, que es algo realmente sorprendente. Chichén se conoce el castillo, se conoce todo, o sea, la plaza, el cenote, pero la serie inicial no se conoce, ¿no? Y entonces hay construcciones, fuimos a un palacio que aún conserva 3 pisos, ¿no? Un palacete fascinante, donde ves la vida cotidiana de la gente que vivía en Chichén, de los itzáes, ¿no? Incluso. Entonces, y sí hay sitios poco conocidos y poco accesibles, por ejemplo, Yaxchilán. Yaxchilán es un sitio fascinante. El primer programa fue el de Yaxchilán. Tienes que llegar por lancha, 40 minutos de frontera Corozal, y entonces por el Usumacinta, entonces llegas al sitio y es toda una epifanía el sitio, ¿no? O por ejemplo Calakmul, que es muy difícil llegar, aunque se conoce, pero por ejemplo Paquimé, en el norte de México, muy poca gente va a Chihuahua, ¿no? O no sé, Plazuelas en Guanajuato, ¿no? O sea, hay sitios que combinamos. Todo el mundo conoce Monte Albán, todo el mundo va a Tajín, todo el mundo va a Teotihuacán, pero la gente no va a Paquimé, y la gente no va a Plazuelas, y la gente no va a Yaxchilán. Entonces se combina mucho esto bajo un criterio de decir, bueno, se sigue investigando, se sigue difundiendo y se sigue así conservando ese patrimonio que de alguna u otra manera, como dice Juan, es parte de nuestro presente, porque tenemos noticias en el presente que vienen de muy lejos, ¿no? Es una gran frase. Bueno, esta cuestión del pasado a la modernidad, ¿qué significa traer a la, llamemos la modernidad, a lo que hoy estamos viviendo, etcétera? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto, al final de cuentas? Traernos a nuestra actualidad todas estas revisiones, todas estas piedras que hablan. Bueno, yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Primero que nada, porque el pasado te puede dar un espejo distante de lo que es el presente. Pensemos tan solo en la idea del sacrificio entre los pueblos prehispánicos, entre los pueblos mayas. Durante mucho tiempo se pensó que ellos eran totalmente pacíficos, que se dedicaban a la adoración de las pirámides, pero que no eran como los aztecas, un pueblo violento. Ahora se sabe que también recurrían a la captura de prisioneros, al sacrificio, todo esto. Y se podría pensar entonces equivocadamente que ellos derramaban la sangre porque no les importaba, cuando que se trataba justamente de lo opuesto. Eran civilizaciones que valoraban tanto la vida y valoraban tanto la sangre que la ofrendaban como lo más preciado que tenían. Era un acto profundamente doloroso y muy selectivo. En una sociedad violenta como la que tenemos hoy en día, el hecho de entender a otra civilización pretérita, aparentemente primitiva para muchos, pero que tiene una cosmogonía donde hay una ética muy importante de cómo utilizar la violencia. Por ejemplo, si tú matabas un venado, tenías que hacer un acto de expiación, tenías que pedir perdón. Entonces, la sangre era el símbolo de la fertilidad y por lo tanto había que dosificar esto. No había guerras de invasión de una ciudad a otra. Se capturaban algunos prisioneros y entonces se mantenía, digamos, el orden del cosmos, un cosmos muy amenazado. Estaban sometidos, por ejemplo, a los huracanes. La palabra huracán es una palabra maya. Plagas sin fin, pestes, de pronto hambrunas, etc. Entonces, en este cosmos en riesgo, la manera de pacificar a los dioses era ofrendar lo más valioso. Y eso había que escogerlo muy bien, seleccionarlo. Entonces, es un espejo distante que éticamente nos obliga a pensar en cómo somos nosotros y yo creo que hay claves ahí de comportamiento que si entendemos mejor podemos construir una identidad también fincada en estas lejanas tradiciones. Me gusta tu reflexión porque efectivamente estás trayendo a colación el significado profundo de derramar sangre, por ejemplo. Exacto. O sea, asomarnos a ese pasado donde derramar sangre tenía todos estos sentidos y
voltear a nuestro mundo actual, bueno, el derramamiento de sangre, que tristemente es lo que ha marcado la vida de México en estos últimos años. Ese derramamiento de sangre, el significado profundo de aquello y lo que hoy significa derramar sangre. Estaban civilizados, o sea, es otra cosa. Déjenme hacer una pausa y regresemos a ese punto, si les parece. Regresamos Jordi Arenas y Juan Villoro en esta conversación que nos permite Las Piedras que Hablan, que es este trabajo que han hecho en los programas que están transmitiendo en Canal 22, la televisión cultural mexicana. Me dejaste enganchada, Juan, con esto que significa el pasado a la modernidad, o sea, los significados de traer a cuento y a revisión y a reflexión lo que las piedras nos dicen. Nos has descrito en alguna parte, antes del corte, este significado profundo de derramar sangre. Y ver ese espejo del pasado viendo el nuestro de la actualidad, nos tendrás que preguntar, ¿y hoy qué significa derramar sangre? Claro, ¿qué tan civilizados somos cuando hay tantas muertes gratuitas que no dicen nada? Y no te dicen ya nada de ningún papel simbólico, ¿no? Otro tema también es, por ejemplo, el tema de las drogas. Muchos pueblos prehispánicos tuvieron un trato regulado, controlado con estupefacientes para fines rituales, para ritos de iniciación, también con fines recreativos. Y no había Asamblea General de la ONU, por ejemplo. Exactamente, y no había un problema de adicción, no había un problema de adicción masivo, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias también, cómo poder lidiar, ¿no?, con algo que es endémico de la cultura, que es el hecho de que hay plantas tóxicas o plantas alucinógenas o plantas que son curativas, pero que usadas en exceso pueden tener otros fines y que contribuyen, digamos, a toda una farmacopea que debe tener un uso culturalmente controlado y que puede hacer también que la sociedad se enriquezca espiritualmente. Los mayas lo sabían. Entonces también hay lecciones muy remotas que tienen que ver con algunas de las grandes preguntas que nos hacemos en el presente. El juego de pelota. Decías en el corte que te enganchó mucho el tema del juego de pelota. Sí, lo que pasa es que, mira, que es una de las cosas más conocidas, digamos, a nivel mundial sobre nuestra riqueza prehispánica. Sí, bueno, y además todo el mundo dice, bueno, hay muchas versiones, ¿no?, sobre que sacrificaban al ganador, sacrificaban al perdedor. ¿Y no? No necesariamente. O sea, no necesariamente. El juego de pelota tiene, mira, con decirte, uno de los títulos de nobleza que pueden tener los grandes gobernantes del mundo prehispánico, que lo tenía Pacal, que lo tenía 13 Conejo en Tajín, era, uno de los títulos nobiliarios era jugador de pelota. O sea, si tú eras un jugador de pelota, ¿sí?, tenías un gran estatus social. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera el juego de pelota es la representación del cosmos. Entonces, juegas a dominar el cosmos, a tratar de controlar el cosmos, a tratar de repetir y controlar el cosmos en un juego de pelota. En Tajín, por ejemplo, hay 37 juegos de pelota, de los cuales hay 17 descubiertos. Porque resulta que empezó a cambiar el cosmos, empezó a haber huracanes, empezó a haber sequías, empezó a hacer. Entonces, al jugar pelota no controlabas el cosmos, entonces necesitabas construir otro juego de pelota para poder dominar el cosmos, para poder controlar el cosmos. Y no te funcionaba, otro juego de pelota, y otro, hasta llegar a 37, ¿no? Porque el mundo, el cosmos era adverso, y no estabas controlándolo a través del juego de pelota. Ese es uno de los significados profundos del juego de pelota. Y otra de las cosas es que, por ejemplo, construir para ellos, en el momento que están construyendo un juego de pelota, están orando. Están haciendo una oración, es un rezo construir un juego de pelota. Están haciendo una donación para poder tener una influencia sobre el universo. O sea, el juego de pelota sí tiene muchos significados que no necesariamente tienen que ver con la cultura. Y en Tajín hay un juego de pelota que quizás es el más misterioso de todos, que es un juego de pelota que en realidad es muy pequeño, pero está en el centro del sitio arqueológico y es en realidad la representación de un juego de pelotas. Es un altar. Es un altar que representa a los otros juegos de pelota donde sí se practica esta actividad. Entonces ya la concentración simbólica más alta. Y efectivamente, como decía Jordi, ahí es un conglomerado de todo lo que es la sociedad prehispánica. Pasa los ritos de fertilidad, la agricultura, el poder, el espectáculo, ¿no? Hay una sociedad del espectáculo. Entonces ahora que nosotros vemos que Cristiano Ronaldo dice que está triste y entonces se paraliza la economía del mundo, por lo menos la de España, ¿verdad? Porque además dice, estoy triste por razones profesionales, ¿no? Bueno,
hay antecedentes muy remotos de que Pep Guardiola se va del Barcelona, cosas graves. No nos toques ese punto, por favor. No, todavía no nos recuperamos. Pero bueno, esta condensación en el imaginario colectivo que puede traer, ¿no?, un juego como hoy en día el fútbol, entonces con un significado, por supuesto, ritual mucho más cargado y político mucho más evidente, lo representaba el juego de pelota. Hay un punto, fíjate, y hay analogías, fíjate, hablando de que lo que se puede aprender en el presente de lo que ya existía en el pasado. En Chichén nos comenta el arqueólogo Juchín, ¿sí?, que existía, o sea, así como el juego de pelota es un gran estatus social, si el gobernante, su título nobiliario es jugador de pelota, bueno, había familias que dedicaban el tiempo entero y todos sus ingresos a que su hijo practicara juego de pelota, porque practicando juego de pelota y jugándolo y siendo bueno, ganador, podía ascender socialmente y automáticamente la familia ascendía socialmente. ¿Y cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado eso? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto no? Fíjate, o sea, eso de que era exclusivamente a sacrificio, no, vaya, hay un dato maravilloso. Entre los tributos que llegaban a la Gran Tenochtitlán, eran de los pueblos sojuzgados, se les daba 50,000 pelotas de juego de pelota al año. Dime tú si va a haber, se jugaba cascarita en las calles. 50,000 pelotas. O sea, y si te iba a la laguna, pues ni modo, bolita, por favor, pero bueno, ya se perdió la pelota. Pero el juego de pelota se juega por todos lados. Cotidianamente. Y tiene una representación de alguna u otra manera siempre ritual. De alguna u otra manera siempre estás jugando con el cosmos. Incluso la pelota misma, en Toniná hay un friso en donde está la pelota del juego de pelota y adentro tiene una cabeza, o sea, como si la pelota fuera una cabeza. Y eso es una representación simbólica de las cenizas que se usaron para hacer las primeras vulcanizaciones. O sea, en México surge la vulcanización del hule con cenizas. Son las cenizas de los muertos que cobran vida y movimiento a través de la pelota. Entonces es un acto de resurrección, una pelota. Es una maravilla eso. O sea, es una maravilla. ¿Estarás de acuerdo, Jordi, que de los que estamos en esta mesa, el más futbolero no somos ni tú ni yo? No. Y aquí el tema, bueno, es muy interesante por el profundo significado simbólico de todo lo que estás diciendo y traerlo a colación ahora en el tema del fútbol en el mundo. ¿Qué tanto se parece, qué tanto no se parece lo que era el juego de pelota y lo que hoy tenemos en las grandes ligas del fútbol? Bueno, desgraciadamente hoy en día los grandes equipos tienen que ver más con el consumo en una sociedad del espectáculo, Pero tiene ritualidad, tiene significado, tiene simbolismo. Esa es la parte más, digámoslo así, es la parte más evidente, pero por supuesto que también tiene que ver con un significado histórico muy profundo. Uno de ellos es que la historia de la civilización es la historia de el ojo y de la mano, y la parte cancelada en nuestra evolución es el pie. Eso significa la prehistoria, significa el pasado, y he aquí un juego, el más popular de todos, que se juega con la parte más primitiva del cuerpo, que es el pie, y donde las manos, salvo en el caso del portero, están prohibidas, ¿no? Es también un juego que puede terminar en un partido muy satisfactorio, en lo más extraño que es un empate, ¿no? El empate es la balanza del mundo, ¿no? Los opuestos que, digamos, se complementan perfectamente, y eso en un partido de fútbol es posible. Incluso puede acabar en un 0-0, que es un no resultado, ¿no? Y esto también es algo muy interesante. Otra cosa muy peculiar del fútbol es que es un deporte pensado para la democracia física del cuerpo. Un jugador puede ser chaparrito y gordo y ser Maradona, espigado, no muy fuerte y ser Beckenbauer. Entonces es también una especie de expresión del zoológico humano que tiene todas las posibilidades, y es también una actividad que depende básicamente de una picardía única, no tanto de un dominio atlético del cuerpo. El jugador completo, aunque ha habido algunos, no funciona tanto como el que puede hacer la tijera de Hugo Sánchez o el tiro a balón parado de Beckham. O sea, el jugador que tiene esa habilidad es como un héroe griego, el de los pies alados, ¿no? El domador de caballos, ¿no? Es como una figura de Homero. Entonces, todas estas características, desde luego que le dan al fútbol en sus mejores días la posibilidad de recuperar el pasado, ya sea el de la especie en el origen primitivo en que usábamos más los pies, o el de nosotros en cada una de nuestras vidas, que es el de la infancia, ¿no? Cuando sueñas que los héroes son posibles y que nada importa tanto en la vida como el juego. Entonces todo eso está ahí en el fútbol, pero bueno, se necesita un poquito de interpretación y de rollo para llegar a ello, porque básicamente lo que nosotros vemos es camisetas infamadas por anuncios, fichajes multimillonarios, jugadores que salen de
venderte cajas de cereal para que compres más cereales o que incluso anuncian cervezas. O sea, desgraciadamente el fútbol pasa por esto y por una manipulación política y todo. Pero bueno, define mucho nuestra época el fútbol. Hay más, la ONU tiene más agremiados, la ONU tiene menos agremiados que la FIFA. ¿No? Y además a la FIFA le hacen caso a sus agremiados, cosa que no pasa con la ONU, ¿no? Entonces el mundo se ha organizado. Los discursos incendiarios tendrían que ser en la FIFA y no en la ONU. ¿Sí? Bueno, Jordi, Juan, déjenme hacer una pausa y regresamos.